El SARS-CoV-2 ingresa por las vías aéreas superiores hasta alojarse en los pulmones. Allí iniciará el proceso inflamatorio y destructor de los alvéolos, desarrollando neumonía. Es posible que se trate de una neumonía leve, moderada o grave. Hablamos de neumonía leve cuando no existen imágenes radiográficas compatibles y la oximetría del paciente es superior al 90%. Se considera que una neumonía es grave cuando es posible detectar en una placa radiográfica o por una tomografía axial computada la presencia de focos de imágenes en vidrio deslustrado o consolidación periférica, signos presentes en el 50% de los casos. Además, se presenten signos de fallo de uno o más órganos, con oximetría menor del 90%, y un aumento significativo de la frecuencia respiratoria. La alta contagiosidad de esta enfermedad eleva la demanda de atención de la salud y las posibilidades de necesidad de ventilación mecánica. Es necesario buscar técnicas y estrategias que colaboren en la disminución de las complicaciones y en la rehabilitación temprana del paciente con neumonía. Una de las técnicas revalorizadas es el drenaje postural. Se indicará drenaje postural principalmente cuando exista hipersecreción bronquial, es decir, cuando la producción de secreciones se encuentre entre los 25 a 30 mililitros por día. El drenaje postural requiere de la adopción de diversas posiciones que probablemente no sean bien toleradas por el paciente o que pueden considerarse potencialmente perjudiciales, como por ejemplo la posición en Trendelenburg, ya que éstas se han asociado a un incremento de la presión intracraneana, riesgo de edemas, desaturación o aumento del reflujo gastroesofágico. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia se han utilizado algunas de las posturas sin evidenciar efectos secundarios, incluso en pacientes críticos con ventilación mecánica. Existe entonces una revalorización de estas técnicas en el contexto de pandemia del nuevo coronavirus. Las secreciones que podrían movilizarse por medio de esta técnica serán las más fluidas y poco adheridas a la pared bronquial. La postura será siempre en función del lóbulo o segmento pulmonar afectado y el tiempo de permanencia en la postura se relaciona con el volumen total a drenar. Sabemos que el movimiento de las secreciones es alrededor de 1 centímetro a 3 por minuto, lo cual supone que para drenar secreciones bronquiales que se encuentran en la periferia pulmonar se necesitaría entre 20 y 60 minutos de permanencia en la postura. Resumiendo, la aplicación de esta técnica depende del tipo de mucosidad que presente el paciente, de la localización de las secreciones, de las herramientas disponibles, de los resultados que hayamos tenido con otras técnicas y desde luego de las preferencias personales del paciente. Durante la rehabilitación del paciente con neumonía leve o moderada, la aplicación de estas técnicas, como la aplicación de ejercicios respiratorios, podrían beneficiar al paciente en el restablecimiento de su capacidad pulmonar. El drenaje postural puede ser dinámico o estático. Cuando se trate de drenaje postural dinámico, el paciente se colocará en posición sedente, sentado, y realizará cambios rítmicos de postura desde el tronco cada varios minutos. Es posible incluir otros procedimientos como, por ejemplo, ejercicios respiratorios para ayudar a limpiar el árbol bronquial. En cuanto al drenaje postural estático, se debe considerar las siguientes premisas. Las posiciones del cuerpo dependen siempre del sitio de retención de las secreciones. El tiempo total de la técnica aproximado puede ser entre 20 minutos a 60 minutos, desde 2 hasta 3 veces por día, pero se debe comenzar con sesiones cortas, no más de 20 minutos, con el objetivo de favorecer la adaptabilidad del paciente a la técnica.
En posición de Trendelenburg se recomienda que el paciente no permanezca por un tiempo superior a 30 minutos y comience con sesiones de 10 a 15 minutos como máximo. A continuación repasaremos la ubicación de los lóbulos y segmentos pulmonares, ya que esta técnica, como mencionamos anteriormente, se relaciona con la ubicación de las lesiones. Los pulmones poseen diferentes regiones denominadas lóbulos. El pulmón derecho posee 3 lóbulos que a su vez se subdividen en segmentos pulmonares, los cuales se relacionan con los bronquios que ocupan ese espacio. Así, el pulmón derecho presenta el lóbulo superior, donde encontramos los segmentos apical, posterior y anterior. En el lóbulo medio se localiza el segmento lateral y medial. En el lóbulo inferior encontraremos los segmentos superiores, basal, medial anterior, posterior y lateral. En el pulmón izquierdo se encuentran 2 lóbulos, uno superior y otro inferior. El lóbulo superior posee 2 subdivisiones, una subdivisión superior formada por 2 segmentos, un segmento ápico posterior y otro anterior. Una subdivisión inferior formada por los segmentos lingular superior y lingular inferior. El lóbulo inferior del pulmón izquierdo está constituido por un segmento superior, otro basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. Dependiendo entonces del lugar donde se encuentran las lesiones pulmonares, se describirán las posiciones necesarias para el drenaje postural. En pacientes en rehabilitación, entonces se adoptarán las siguientes posturas. Cuando la imagen radiográfica demuestre acumulación de secreciones en los segmentos apicales de los lóbulos pulmonares superiores, posteriores, el paciente se posicionará sentado con una leve inclinación hacia adelante. Si la lesión se encuentra en los segmentos anteriores, la inclinación será hacia atrás. Cuando se presentan lesiones bilaterales en los lóbulos superiores, el paciente se colocará de cúbito supino. Si las lesiones se encuentran en el lado izquierdo, se ubicará ligeramente girado hacia la derecha. En cambio, si las lesiones están del lado derecho, la inclinación se realizará hacia la izquierda. Cuando la lesión se encuentra en el lóbulo superior derecho, el paciente se colocará de cúbito lateral izquierdo, con el tronco flexionado hacia adelante a un ángulo aproximado de 45 grados. En cambio, cuando el afectado sea el lóbulo superior del pulmón izquierdo, el paciente se ubicará de cúbito lateral derecho, con el tronco flexionado hacia adelante formando un ángulo aproximado de 45 grados, de manera oblicua con respecto a la superficie. Cuando el lóbulo medio del pulmón derecho esté afectado, la postura adecuada será de cúbito supino, con el tronco ligeramente girado hacia la izquierda a 45 grados y los pies de la cama a 30 centímetros con respecto al plano horizontal. El paciente se colocará de cúbito supino con el tronco girado hacia la derecha en casi 45 grados y los pies elevados aproximadamente 30 centímetros cuando el drenaje deba favorecer la región de la lengüeta pulmonar. En el caso de que los segmentos apicales de ambos lóbulos pulmonares inferiores sean los comprometidos, el paciente se colocará de cúbito prono, con una almohada o rollos colocados debajo de la pelvis y el abdomen. Rotará ligeramente hacia la derecha si las lesiones se presentan del lado izquierdo, y si las lesiones se presentaran en los lóbulos pulmonares derechos, el giro será hacia la izquierda. En el caso de que se encuentren los segmentos basales anteriores de los lóbulos pulmonares, el paciente se ubicará de cúbito supino, con los pies elevados aproximadamente 30 centímetros. Si la lesión se encuentra a la izquierda, girará el tronco ligeramente a la derecha, y si la lesión se encuentra a la derecha, girará el tronco hacia la izquierda. Para tratar el segmento basal lateral del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, el paciente se ubicará de cúbito lateral derecho, con un rollo debajo de la pelvis y la parte inferior del tórax, los pies elevados aproximadamente 30 centímetros. Para drenar el segmento basal, el paciente se colocará de cúbito prono, con un rollo colocado bajo la pelvis y el abdomen, con los pies elevados 30 centímetros. Y como en el resto de las posturas,
rotará levemente el tronco al lado opuesto de la lesión. Existen otras técnicas que también pueden colaborar en la recuperación pulmonar luego de una neumonía severa. Por ejemplo, los ejercicios respiratorios, el drenaje autógeno y la aplicación de técnicas de presión expirativa positiva. Pero será el profesional médico que siga la evolución del paciente quien determine cuál es la mejor estrategia y que se ajuste a las necesidades y su estado de salud.